Yo les dije ya hace un tiempo de lo que lo que íbamos a la pandemia, la escasez es escasear muchas cosas que antes era más fácil obtenerla. Ahorita vemos allá en Europa, por ejemplo, en Inglaterra y en Europa, la crisis ahorita de la gasolina y de algunos productos de alimenticios. Ahorita en Estados Unidos se van a empezar a ver. Ya venimos viendo, por ejemplo, lo de los mini componentes, los chips, que toda la tecnología se mueve alrededor de ella. Una mala jugada que hizo Estados Unidos hace tiempos y ya se lo están cobrando la China, que es uno de los productores más importantes de estos tipos de componentes. Eh, Va a empezar a escasear muchas cosas y lo que es la inflación, el que se suban los precios de las cosas van a empezar a coger más vuelo, va a ser más complicado comprar las cosas. Ya venimos de un proceso, ya venimos, pero ahorita se va a disparar el doble y más con el problema de Estados Unidos, que ahorita lo vamos a hablar. Aquí, perdón, hago un paréntesis. Mileni Martínez, Monseñor, buenas noches. ¿Cómo proteger a mi perro de los espíritus de la noche? Se le infla el estómago y no puede dormir. Hay un ritual que está en internet que pueden buscar de mascotas, que yo lo subí hace poco. Hay un video, está el ritual, usted lo baja y hace lo que dice ahí y eso le va a ayudar mucho. Y la inflación en muchos países, ¿qué es lo que pasa? Que hemos vivido desde hace años y con la pandemia se aceleró ese proceso, una mentira, vivimos en una matriz, vivimos en una economía muy ficticia en muchos sectores que se ha inflado a través de los años y sobre todo ahorita con la pandemia. Y eso hace de que la inflación se suba muchísimo en muchos países. Hablamos Colombia, México, Estados Unidos, Europa, en muchos lugares donde ya su dinero no vale lo que valía antes. O sea, usted ya no puede comprar con lo mismo, que esto ya lo venimos viviendo desde antes de la pandemia. Cuando iniciamos el primer año de la pandemia, terrible. Ahora que vamos para el segundo año, se vienen las consecuencias. Ya empezamos a vivir las consecuencias. Creo que eso se los hablé en el en vivo de marzo de las predicciones anuales. ¿Por qué? Porque iban a meter, están metiendo grandes cantidades de dinero, grandes capitales, y lo están haciendo hace algunos meses. ¿Eso qué hace? De que a los berriondazos, a los trancazos, inyectándole con toda berraquera a la economía para que se mueva. Pero es que la economía no se mueve de esa forma. Entonces, ¿qué hacen? Es disfrazar las cosas y eso llega un momento en que se cae, como está ahorita el proceso en Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar sobre eso y les contesto algunas preguntas que por ahí veo que están preguntando. Eh, Como les dije en meses anteriores, nos van a meter reformas a muchos países y esto va a generar de nuevo manifestaciones y marchas, pero tarde o temprano nos las van a meter. Eso sí, hasta donde más puedan. ¿Por qué? Porque hay una corrupción muy grande. Yo les hablé del destape de muchos bancos y muchas instituciones a nivel mundial de corrupción y ahorita con los papeles de los papers de Pandora, los papeles de Pandora viene a destaparse una gran parte, pero no toda. Se va a saber más información y mucha corrupción y mucho dinero negro del narcotráfico, de muchas cosas negativas. Por ahí me dicen que no se me escucha. Por favor, me confirman los de Instagram, Facebook, YouTube. Georgina Guzmán desde México. Órale, manito. Eh, ¿Qué posibilidades hay de un terremoto en Bogotá? Dice Alexis. Ahorita vamos a hablar de eso. Sino que no me quiero saltar lo que estoy hablando para que no se me pierdan por ahí. Entonces, eh, estamos viviendo en una mentira financiera, una burbuja financiera que se empezó a caer y que ya viene organizada por un proyecto de los globalistas para que la economía colapse. Y allá vamos.
pero no es de la forma en que a veces pensamos que todo se va para el carajo y todo se acaba, no, va a ser gradual. Ya nos vienen trayendo esa filosofía, el Banco Mundial, el Davos Suiza, el Foro Económico Mundial, el Tesoro de Estados Unidos, bueno, en fin, todo eso va de la mano porque buscan eh, montar un sistema diferente, que lo están haciendo poco a poco. Para eso tienen que empezar a hacer, a que exploten bombas, digámoslo de esa forma, económicas. Ciertos mercados y ciertas cosas que empiezan a devaluarse, empiezan a llegar a un conflicto, eh, que entran en caída total para ir desequilibrando la economía, como ya viene, pero de una forma más acelerada, que era un proyecto a 2030, pero que lo han desarrollado mucho más valiéndose de todo lo que ha pasado, la pandemia del bicho, pero la pandemia del bicho trae cosas que se va a demorar, pero vamos a salir. Yo siempre les he dicho que debemos de ser positivos, que vamos a salir adelante de esta situación. Entonces, la pandemia de escasez también habla de la escasez económica, la escasez laboral, la escasez de salud, la escasez de trabajo, de educación, de servicios. Se va a empezar a ver, y ya se está dando en otros lugares, escasez de alimentos y escasez de el agua. Y se va a ver fuerte en algunos lugares con el cambio climático y políticas de algunos estados. Sí, ya me dio sueño. Ustedes ahí no mandan nada, ni tinto, ni una cerveza, ni un whisky, nada, nada, nada. Dicen que hay interferencia. Bueno, ahí vamos. Poco a poco ténganme paciencia. Por favor, si se les cae Facebook, está Instagram. Si se cae Instagram, está YouTube. Ahí están los tres. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en las tres plataformas. Entonces, esto va muy de la mano con la política y con lo que se está haciendo, que yo les dije desde junio de este año se iba a ver el colapso en muchos lugares, sobre todo económicamente, y de Estados Unidos, y de la economía de Estados Unidos, y del famoso amigo de ustedes, Biden, presidente, que les he hablado. Ahorita vamos a hablar del hombre. Entonces, eh, lo que se está dando, la escasez que se va a dar y se está dando, se va a dar una escasez muy fuerte como nunca se ha dado antes en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en alimentos, la gasolina, tecnología, los componentes de tecnología, que esto ya viene, y yo ya se los había dicho ya hace tiempos, pero el poder mover las cosas de un lado al otro va a ser muy complicado, porque van a haber restricciones muy fuertes de país a país. ¿Y esto qué va a hacer? De que cierren mucho las fronteras y no entren productos casi. Entonces va a haber una subida del valor de muchos elementos. Ya viene, ya venimos desde que empezó, bueno, desde antes de la pandemia, pero desde que empezó la pandemia, empezó ese proceso de inflación de la economía y de todo lo que es tecnológico. Entonces, en la época del frío, el hielo, terriblemente. Yo tuve un sueño, yo se los conté hace unos meses, de se van a dar unas heladas de calor, de frío, perdón, unas heladas de calor, heladas de frío, pero terribles en Estados Unidos, Nueva York y en muchos lugares, en muchas ciudades que nunca nevaba, va a nevar, muchas ciudades que sí sienten el frío, van a tener hielo, van a tener frío, hay gente que se va a morir, gente que se va a enfermar, escasez del agua. Entonces, por favor, en Estados Unidos, escasez de alimentos, guarden sus alimentos, escasez de cuestiones de aseo. Ahorita se viene la pandemia, la escasez, yo ya se los he dicho. ¿Por qué? Porque está represado muchas cosas en el mar y allá se van a quedar por un tiempo. Eso no va a pasar ahorita. No esperen que no, ya llega diciembre, Freeze Day y lo que sea, y entonces va a llegar todo. Y aquí Colombia también, no. Hay unos guardados de cosas, de electrodomésticos, por ejemplo, de comida, de alimentos, sí, pero todavía falta, todavía falta. Entonces Estados Unidos
se va a ver muy mal y esto también va a afectar mucho la política en Estados Unidos. Entonces, hay que orar mucho por la crisis de los containers en el mar. Va a seguir, eso no va a pasar rápido. Yo se lo dije desde el año pasado. Y es una cuestión que no es fácil de comprender ni entender, pero ahí hay manos en las cuales no quieren dejar fluir las cosas, porque al retener ganan. Entonces por eso está todo eso represado. Y para Estados Unidos vienen unos momentos de escasez económica, escasez en alimentos, de fenómenos naturales muy fuertes, como se los dije el año pasado y sucedieron, y vienen muchos más. Pero cada estado y cada persona, cada ciudad, cada pueblo es diferente. No le ocurre lo mismo a todos, o no todos tienen lo mismo, las mismas circunstancias o oportunidades. Entonces, no se me ponga nervioso el que está. Mire, yo tengo mucha gente en Estados Unidos, amo a Estados Unidos y a muchos otros países. ¿Por qué? Porque tengo una conexión desde hace muchos años. Yo estuve en viví en Estados Unidos, tengo pacientes de Estados Unidos, bueno, en fin. Hay una conexión y los americanos en general, el que va a trabajar, a ser patria, a ser una nación, maravilloso. Pero también esto va a un cambio en el cual la humanidad tiene que tomar decisiones y replantearse muchas cosas. Entonces el crash o la caída del sistema económico no es como a inicios del siglo, cuando Estados Unidos entra en una crisis económica terrible. No, esto es una cuestión programada. Si fuera así, si todo colapsara, los globalistas se van para el carajo también, porque ellos necesitan un soporte para ir haciendo sus cosas, porque también dependen de esa economía. Entonces ese no es el juego de ellos. El juego de ellos es ir destruyendo ciertos factores políticos, ideológicos, sociales, económicos, para ellos implantar. Mientras en Estados Unidos, el país con mayor número de contagios y muertos, la cifra de hospitalizados por COVID-19 ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Se trata de 145,000 personas ingresadas. La situación se agrava por los problemas de suministro en supermercados por la expansión de Omicron, lo que ha provocado el colapso de varios servicios y de la economía en general. Todo esto lo abordamos de inmediato con nuestro compañero Felipe Leiva Bruce. Los impactos en la oferta de alimentos, pero sobre todo en la economía. ¿Cómo estás, Felipe? Cuéntanos la situación. ¿Qué tal, María Isabel? Hola a todos. Se cancelan los vuelos, también las clases. Algunas fábricas abren y después cierran por falta de trabajadores. Cadena de suministro afectada. Todo ese escenario engloba a las repercusiones que tiene el COVID-19 y también la variante Omicron en Estados Unidos. Veamos qué dicen los medios, María Isabel, porque el escenario es bastante complejo, teniendo en cuenta que hay proyecciones que se van tirando por el suelo respecto a la economía. Esto dicen algunos medios sobre el paso de Omicron en Estados Unidos, por ejemplo, que hay que prepararse para gastar más dinero en leche, huevos, queso y carne, justamente por las cadenas de suministro afectadas. Y esto es importante, el absentismo por Omicron pone nuevamente a prueba a la fuerza económica de Estados Unidos, porque hay muchas trabajadoras y trabajadores que tienen que irse a sus casas por ser contacto estrecho, porque están a la espera de una PCR o porque están contagiados ya con esta nueva variante Omicron. Eso en el plano económico, donde los especialistas están atentos a lo que puede pasar en la publicación de nuevas cifras económicas, sobre todo de crecimiento, de inflación, que es lo que le preocupa también a la administración de Joe Biden. Veamos las repercusiones a nivel sanitario. Récord de hospitalizaciones por COVID-19 llegando a 145.982 personas el martes. Aumento de contagios por esta nueva variante y la peor crisis de suministro de sangre en más de una década. Todo esto por la disminución de una cifra cercana al 34% de nuevos donantes, porque no hay personas trabajando y porque la gente está en sus casas. También tenemos escasez de trabajadores, lo que te mencionaba antes, y problemas en la cadena de suministro que, según algunos especialistas, nuevamente es una piedra de tope en algunos puertos de Estados Unidos, donde al haber este problema de la cadena de suministro, no llegan los productos a las estanterías y eso hace que, ante una misma demanda, la oferta es menor, aumenta también la cantidad y el precio, los precios de los productos que se van a comprar. Te invito, María Isabel, y a ustedes también a que revisemos lo que dicen los usuarios. ¿Con qué escenarios se encuentran cuando van a comprar un producto en algunos locales? Veámoslo a continuación.
Ahora, ¿qué te parece si repasamos las cifras en general del impacto en la economía? Así es, María Isabel, porque la pregunta en un inicio con esta variante era si quiere impactar económicamente a Estados Unidos. Ahora la pregunta es cuánto va a impactar y durante cuánto tiempo. Aquí vemos el índice de precio al consumidor en Estados Unidos en noviembre del 2021 y que había alcanzado un 6,8%, el más alto en casi 40 años. Se está esperando la cifra del IPC del diciembre para obviamente que se conoce en el 2022 y la pregunta es, ¿habrá otro máximo histórico respecto a la inflación, al IPC? Eso es lo que mantiene preocupados justamente a los expertos que ven recortes en la proyección de crecimiento y también, obviamente, las cifras aumentadas respecto a la inflación. Revisemos ahora una encuesta que se le hizo a algunos estadounidenses sobre qué problemas debería priorizar el gobierno de Estados Unidos en el 2022. Esto en comparación al año pasado. El COVID-19 el año pasado era un 53%, hoy un 37%. Parece que el efecto de la pandemia no es tanto una prioridad, sobre todo con esta variante que parece ser menos grave, pero más contagiosa. La economía, 68% se mantiene esta cifra, sobre todo por las repercusiones que tiene a nivel financiero, a nivel económico para las pequeñas empresas, las grandes empresas en Estados Unidos y que es un problema mayor que se le está generando a la administración de Joe Biden. Y la inflación pasó de un 1% respecto a la prioridad a un 14%. Cifras que dan cuenta también de la preocupación de la gente, que no solamente a nivel sanitario como en todo el mundo, sino que también al bolsillo, a nivel económico. Muchísimas gracias por todo el informe, Felipe. A su vez, el analista de mercados Gonzalo Cañete opina que la crisis económica en Estados Unidos se debe a la política fallida de las autoridades. Además, señala que la administración Biden es más culpable de la inflación que el propio coronavirus. La preocupación principal que tiene ahora mismo la población en Estados Unidos no es el virus per se, es el impacto económico que está generando esta crisis sobre este virus. El enfoque que se podría dar para que la gente lo entienda claramente es que no es el virus en sí como tal lo que está produciendo el problema, sino la gestión que se está haciendo por parte de las autoridades y los políticos sobre esta crisis, esta pandemia. Las medidas que tomó la administración Biden son más culpables de la inflación que estamos viendo que el propio coronavirus. Sencillamente porque la Reserva Federal, por poner un ejemplo, duplicó el balance durante la crisis de 2020 y Biden ganó las elecciones prometiendo un gasto fiscal récord que jamás se ha hecho en Estados Unidos. Lo que hay que cuestionar aquí es si las medidas económicas, las medidas gubernamentales que se están tomando, están afectando realmente al tejido económico. Y aquí ya es donde entra realmente el debate. El problema económico fundamental que enfrenta Estados Unidos es una alta tasa de inflación y el corte de suministros está producido por las restricciones que se están llevando a cabo sin base científica, porque los números están ahí, los puede consultar cualquiera. El frío ártico sigue instalado en el medio oeste y el noreste del país con temperaturas gélidas, una situación que está creando problemas a muchas personas y, como no, también en las comunicaciones. Rubén Pereira nos lo va a explicar. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Felicidad, un gusto saludarte desde Chicago, una ciudad que como otras en el medio oeste pues está convertida en un congelador. En algunos lugares las temperaturas están por debajo de los 0 grados Fahrenheit. Desde el medio oeste hasta el noreste, millones de personas están batallando con una ráfaga de aire ártico que ha traído las temperaturas más gélidas en 3 años. En el este de Wisconsin, 27 personas fueron rescatadas de un pedazo de hielo que se desprendió mientras pescaban en un lago. Este frío persiste mientras millones de personas en Nueva Inglaterra, por ejemplo, continúan removiendo la nieve de una tormenta que dejó una acumulación de más de un pie. El frío también ha ocasionado dolores de cabeza en varios aeropuertos del país con cancelaciones de vuelos. Las calles y carreteras se convierten peligrosas para los automovilistas debido a las capas de hielo. Y con estas temperaturas también pueden ocurrir lo que es la hipotermia y el congelamiento de extremidades como los dedos de las manos y los pies. Así que por eso pues es necesario no exponerse a la intemperie y si lo tiene que hacer pues hay que tener la ropa adecuada. Y es tanto el frío en esta zona del país que en lugares como Minneapolis las autoridades escolares decidieron cambiar de clases presenciales a clases virtuales. Un frío que en los próximos días se va a agudizar. Así están las cosas. Felicidad. Regreso contigo.